Ahí estamos ya, listos. Bueno, entonces voy a abrir la siguiente compartida. Nos vamos con esta. Ok, bien. Bien. Como pueden observar, estamos ya en el capítulo 4, correspondiente, como aquí su título dice, centro de gravedades centroides de líneas, áreas, volúmenes y figuras compuestas. Es un tema sumamente, como todos, pero en especial estos dos son muy importantes para las materias subsecuentes. Es decir, van a ser muy útiles para, no sé, mecánica de materiales, cuando estén en la parte de análisis o diseño, en fin. Digamos, viene siendo un cimiento muy importante de la ingeniería. Por eso, pues, la importancia y el interés que le debemos de dedicar. Por ejemplo, aquí vemos estas figuras un poco raras, pero ahí están, no se caen. Por ejemplo, este edificio lo vemos aparentemente girado, ¿no? Pero no se cae. Hay una razón, obviamente, que es precisamente el tema que vamos a abordar o estamos abordando. Bueno, entonces como unas figuras o estructuras que sin duda van a diseñar en un futuro muy cercano, y pues hay que dejarlas bien cimentadas, bien estructuradas. Bueno, entonces, ¿en qué consiste? Vamos a empezar entonces con las siguientes. Pues vamos a ir quitando esto para que siempre no llegue como de lleno, muy brusco todo, y a veces nos distrae de demasiada lectura. En cambio, así vamos concentrando un poquito la atención. Como introducción, dice este comentario que en la naturaleza existen 4 interacciones fundamentales y una de ellas es la gravedad, la cual corresponde a una fuerza de atracción central ejercida por la Tierra sobre cada partícula de una distribución o de un cuerpo finito. Entonces todo, pese poco o mucho según la cantidad de masa, así es el peso que manifiesta. Y todo es atraído hacia el centro de la Tierra. La fuerza resultante de esta interacción se conoce como peso, ¿no? Es lo que el ingeniero, las estructuras, todas las que va a diseñar, pues precisamente ese es uno de los, digamos, el ingeniero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Controlar los pesos de los cuerpos, mantenerlos en estado de equilibrio o estado de movimiento. Entonces el peso, que conocemos como W. Y se localiza en el centro de gravedad o en el centroide, punto que puede estar en el interior o exterior del cuerpo. Entonces, por ejemplo, las figuras que acabamos de ver, en apariencia o si analizáramos dónde está su centro de gravedad, es probable que estén fuera del mismo cuerpo. Es lo que me está diciendo aquí esta nota. Bien. Pasemos a otro aspecto. Pues en un campo gravitacional uniforme se encuentra que el centro de gravedad coincide con el centro de masa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que son conceptos completamente diferentes, entonces tener cuidado con ello. Una cosa es centro de masa y otra es el centro de gravedad. Bien, ahí vamos a ir poco a poco entendiendo qué es cada uno de ellos. Tenemos que cuando se analiza la interacción de una placa o un alambre, entonces se habla del centroide, ¿sí? Centroide C.
en áreas, en líneas y volúmenes, el cual pues corresponde a un punto, pero es geométrico, si es centroide. Establecer las coordenadas del centroide implica considerar la gravedad y el peso específico del material que compone al objeto en estudio. Entonces son otras que a veces los pasamos por alto, nada más nos vamos al numerito y no tenemos cuidado de leer las notas, que son sumamente importantes para entender el tema que estamos trabajando. Ya cuando necesitamos escribir algo, pues no lo sabemos redactar porque no lo entendí, sino más o menos nada más rellenamos fórmulas a veces y eso no es suficiente, ¿verdad? Entonces, leer siempre es la mejor recomendación. Bueno, entonces, aquí tenemos algo. ¿Qué vamos a aprender? Hay un propósito general que es determinar la ubicación del centro de gravedad del centroide en distribuciones de partículas o en cuerpos finitos. Por medio de técnicas, sin duda vamos a entrar a lo que es integración o bien propiedades de homogeneidad y simetría. Todo eso nos sirve. El centroide es un concepto puramente geométrico que depende de la forma del sistema. El centro de masa depende de la distribución de la materia. Entonces vean las diferencias. Mientras que el centro de gravedad depende también del campo gravitatorio. ¿Por qué? Porque está sujeto a la gravedad. Entonces son conceptos que hay que irlos entendiendo. Propósitos, otros propósitos. Distinguir los conceptos del centro de gravedad y centroide. Localizar las coordenadas del centro de gravedad y del centroide. Eso es lo que se va a estar pidiendo que calculen, o que calculemos. Aplicar un teorema que se conoce como de Pappus-Gordinius para calcular el área superficial o el volumen de sólidos, que a lo mejor en matemáticas ya lo han ocupado, o si no, tal vez por allí en cálculo. Tal vez están hablando de integraciones definidas. Calcular la fuerza resultante de una distribución de carga sobre un cuerpo rígido. Estos son los propósitos. Eso es lo que, cuando nos preguntan, ¿y qué aprendiste? Esto, justamente. Pues sé distinguir el concepto del centro de gravedad y centroide. Sé localizar las coordenadas del centro de gravedad, etcétera, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender a distinguir y no pasar por alto, pues, las notas y no irnos nada más a la fórmula. Bien. Entonces, como ya se dijo, el centroide es algo geométrico. El centro de masa depende de la distribución de la materia. Esto ya es de una manera muy concreta. Y el centro de gravedad depende del campo gravitatorio. Esto ya es una simplificación de lo que acabamos de comentar. Aquí vemos algunas figuras. ¿Cómo determinar, por ejemplo, en un objeto en el plano? Primer paso, considerar una figura en 2 dimensiones. Esta, por ejemplo, vean la configuración. Aquí hay otra, o más bien lo estamos girando. ¿Sí? Se va girando. Ahora, imaginemos que aquí le amarramos un hilito y lo soltamos. El cuerpo por sí solo se va a colocar en la línea por donde pasa su centro de masa. Está sujeto por su centro de gravedad porque está sujeto a la gravedad. ¿Por qué? Porque está atraído por la gravedad. Se identifica así, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, dice, suspéndase la figura desde un punto cercano a un vértice, como se hizo aquí. Marcar la línea vertical con una plomada, por ejemplo, si queremos experimentar. Y 3, suspender la figura desde otro punto no demasiado cercano al primero.
marcar otra línea vertical con la plomada. Entonces, ese me está señalando. El primero, luego este otro, y donde se cruzaron, ahí está este punto, su centro de gravedad. Así de fácil lo podemos determinar. Y puede tener cualquier figura, por ejemplo, una roca, un pedazo de metal, lo que a ustedes se les ocurra. Es amarrarle, por ejemplo, como les decía, un hilo. En este caso, buscar, como dice, una plomada. Bueno, entonces son maneras de cómo ir interpretando. Por ejemplo, aquí tenemos bien un conjunto de líneas y todas están coincidiendo en un punto. ¿Sí? El centroide, en este caso, de un triángulo, como una intersección de las medianas del triángulo. Aquí sale. Esto es desde el punto de vista geométrico. ¿Sí? Trazamos las medianas y todas se van a ir encontrando en un punto. ¿Sí? Bien. Son maneras de cómo ir interpretando esto. Tenemos el centro de masa y centroide para cuerpos. En este caso, el centro de masa dice que hay una densidad ρ o masa por volumen unitario. Esta relación mediante lo podemos encontrar como gamma es igual a ρ por g, donde g es la aceleración debido a la gravedad, y aquí pues la densidad. Y el centroide es un punto que define el centro geométrico de un objeto. Si el material que compone un cuerpo es uniforme u homogéneo, la densidad o peso específico será constante en todo el cuerpo. Entonces eso nos ayuda, lo que se acaba de decir, que sea homogéneo. Si hay homogeneidad, vamos a ver que se simplifica el proceso de cálculo. Bien. Vayamos. Tenemos pues el centro de gravedad y centro de masa para un sistema de partículas. Pues vamos viendo ya un poquito de un poco más general. Por ejemplo, aquí vemos una figura. 3 partículas que están distribuidas sobre una superficie y una pequeña viga, podríamos decir que es, o un alambre, que sea su peso despreciable. Bien. Imaginamos pues que la viga no tiene peso. Este sistema de fuerzas paralelas puede reducirse a una sola resultante W que actúa sobre un punto, le podemos llamar G, sobre la viga, como se va a ver en la figura 5.2, que ahorita lo vemos. Entonces, observemos, coloco una partícula aquí y medimos su distancia respecto a un sistema, una referencia, que es el punto O. Aquí pasamos un eje, por ejemplo, el vertical y el horizontal. Medimos cuánto pesa, que pesa W1, y colocado en X1. Colocamos otra cantidad de masa que está sujeta por la gravedad, que manifiesta peso 2, y de la misma referencia medimos su distancia X2. Una tercera partícula, por ejemplo, calculamos su peso y su distancia respecto a la misma referencia. Digamos, esto es como algo experimental. Entonces, están repartidas. Si la viga está aquí totalmente horizontal, significa que están equilibradas las partículas. Es decir, aquí hay un punto de apoyo, ¿sí? Este triangulito que vemos aquí, como una balanza. Entonces, si no no gira ni a la derecha ni a la izquierda, y que está totalmente horizontal, entonces quiere decir que este punto está justamente equilibrando el peso de esas 3 masas. Bien, se refería entonces a lo siguiente. Eso.
Hagamos de cuenta que estas partículas que tenemos aquí en la figura anterior, esta lo junto con esta y con esta, y se juntó toda la masa. ¿Qué hicimos? Eso que acabo de decir es sumar W1, 2 y 3, que son finalmente suma de fuerzas, tal como hemos visto, porque el peso es fuerza. Al estar, pues, es el efecto de la gravedad sobre los cuerpos. Ah, bien. Entonces, ya lo unimos. Vean, el peso de las tres es este. Ahora el asunto es, ¿y dónde lo voy a colocar? ¿A qué distancia? ¿Sí? Entonces, ese es precisamente lo que vamos a calcular. ¿El dónde? La localización de W se determina aplicando el principio de... Vean cómo sirve todo lo que ya vimos. Lo que significa que el momento de W con respecto a un punto O, está la referencia, sea equivalente a la suma de los momentos de los pesos de todas las partículas indicadas en la figura 5.1 con respecto a esa referencia O. Por lo tanto, ¿okay? Entonces, por ejemplo, temas pasados que vimos, momento respecto a un punto, es justo otra vez aquí lo estamos aplicando. ¿Y qué era? Fuerza a distancia. Por eso dice, estamos aplicando el principio de momentos. Bien. Y vimos que suma en este caso, de momentos es igual a la sumatoria de todos los momentos respecto a una referencia que es el punto O. Bien. Quiere decir entonces que si agarro W1, o sea, si regreso a la figura que está aquí, calculo el momento respecto a este punto, ¿qué sería? X1 con W1. Me da este giro. X2 con W2 se van sumando. X3 con W3. Son los tres momentos cuando están separadas las tres partículas. ¿Qué fue eso? Fue esto. X1, W1, más X2, W2, X3, W3. Es lo que hay en la figura 5.1, la diapositiva anterior. Y eso es igual, ¿sí? W es esta, la suma de las tres. Pero entonces ahora, ¿cuál es mi incógnita? ¿Cuánto debe valer X? De tal manera que encuentre ese punto ya unidas las tres partículas. Bien, entonces hemos hecho pues la suma de momentos. ¿Cuál es mi incógnita? X. ¿Qué hago? Despejo. Quedan todos estos productos tal como están aquí arriba. Y este W, ¿quién es? Esa es la suma de estos tres. Aquí está. Y ya encontramos con eso esa distancia que estamos buscando. Y entonces ya tenemos resuelto el problema con este procedimiento. ¿Cuál? Principio de momentos. Entonces quiere decir que lo que tengo aquí en esta figura es igual, o sea, debe ser igual a lo que tengo aquí. Pero ahora me permitió calcular dónde voy a colocar el punto de apoyo en este caso. ¿Para qué? Para que estén equilibradas las tres partículas. ¿Sí? Bien. En realidad, las partículas tienen que quedar así. No significa que voy a modificar el problema, no, sino que así es como necesito dejarlas.
Pero digamos el proceso para poder encontrar ese apoyo o esa distancia X es este proceso. ¿Sí? Y entonces ahí esto me sirve para calcular centro de masa, centroide, dependiendo pues según en qué caso estamos. ¿Sí? Bien. Profe, ¿y con qué fórmula se calcula eso? ¿O con la misma fórmula? La misma, es precisamente esto, la 5,3. Con eso se calcula. Ajá, es lo que acabo de explicar. ¿Qué voy a hacer entonces? Para calcular X, ahorita a ver si llegamos a un ejercicio, es hacer los 3 momentos aquí, en el caso de 3 partículas. Esta es la formulita, la 5,3. Cuando estamos hablando de partículas conocidas, su masa, su distancia, y el equivalente es lo que estamos llamando X con W total. Bien, continuamos entonces. Este resultado indica que el efecto de una sola partícula que contiene una cantidad de masa igual al de las 3 partículas y colocadas en un punto que se llama G. Es lo que acabo de expresar hace un ratito. Vean, aquí están estas 3 igual a esta sola. ¿Sí? Esa es la equivalencia. Dice, y localizada a una distancia X, que era el propósito, respecto del punto O. Aquí está. Ahora sí ya sé cuánto vale, en el momento que ya tenga información de la cantidad de peso de cada partícula. El punto G se denomina centro de gravedad. ¿Eh? Y para este caso especial, que puede considerarse como un punto de equilibrio, así como les decía, como si fuera una balanza. Esto, aquí pongo las 3 cargas y no se va a ir a ninguno de los lados el apoyo. Muy bien. El equilibrio, en este caso, pues ya va enfocado para nosotros una viga. Es decir, si se colocara un apoyo debajo de la viga en el punto G, como se indica en la figura 5.2, la viga se mantendrá equilibrada en la posición horizontal. Eso es lo que buscamos, dejar equilibrados los cuerpos, como ingenieros. Eso es lo que buscamos. Ahora viene, vamos generalizando. Ahí hablábamos de 3 partículas. Si aumentamos ahí en el número de partículas sobre la viga en la, indicada en la figura 5.3, entonces ya no vamos, como ya no los podemos contar, ya hablábamos de sumatoria. Sumatoria desde una partícula hasta n partículas. ¿Y qué hacíamos? El producto, el momento respecto a un punto de cada partícula, de la XY con WI. Entonces ahora ya en lugar de 3 productos, es N. Y luego el peso, es sumar el peso de las N partículas o las I partículas. Se generalizó. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de un número N de partículas. Y esto le podemos llamar la ecuación 4. Entonces, ahí es donde ya entra precisamente el cálculo. Aquí W es el peso de la partícula arbitraria y ésima del sistema. XY. A ver. Ahora, en lugar de 3, vean, hay un número que, bueno, aquí pues todavía pueden decir, sí los puedo contar, pero si los hago cada vez más y más y más pequeñitas, llega un momento en que ya no las puedo contar. Bien. Pero entonces, eso es lo que estamos simplificando. Aquí W es el peso de la partícula iésima, es decir, agarro una de ellas. Y este es el peso WI. ¿Y a qué distancia está? A XY.
Entonces es la distancia algebraica medida a partir de este origen hasta la partícula y. Entonces esta figura está representada aquí matemáticamente. Ya generalizamos y vamos cada vez ampliando nuestro conocimiento. Ya no es una, no son tres, es n partículas. Ahora, si las n partículas, como decía, lo de 1 hasta n, están contenidas en el plano XY, bien, habíamos hablado en una dirección, pero ahora resulta que los tenemos, cualquiera de ellas, sobre este plano. Entonces la localización de la partícula arbitraria y puede especificarse usando las coordenadas XY testada, Y testada. Aquí están dibujaditas, ¿verdad? XY, Y. Sumando momentos de los pesos de todas las partículas con respecto a los ejes X y Y, respectivamente de la misma manera que antes, se obtienen las siguientes dos ecuaciones que localizan la posición, o sea, este G, cuyas coordenadas son X testada, Y testada, que es el centro de gravedad del sistema de partículas. Bien, la primera ecuación, que cuando era en una dirección era nada más X testada, y se dijo que es X y W y sumatoria de todos estos momentos, entre la sumatoria de todos los pesos. Eso era nada más en dirección X. Pero ahora las partículas están distribuidas sobre esta superficie. Entonces ya estamos hablando de un plano. Y por eso aparece la otra coordenada. ¿Qué hacemos? Exactamente lo mismo que para X, y de ahí resultó Y, W, I, entre sumatoria de todos los pesos. Y eso me permite localizar este punto. Entonces imaginemos que esta fuera una placa y requiero de apoyarlo. En primer lugar, conocer su peso total. ¿Cómo? Sumando los pesos. Otra, ¿y dónde voy a colocar el apoyo? Vamos a imaginar que solo un apoyo puedo poner. Pues debo localizar este punto, su centro de gravedad. Y allí voy a poner el apoyo, que puede ser una columna, no sé, cualquier elemento que me sirva de apoyo. Para eso me sirve. Bien, eso sería hablando del plano. Vamos a ver qué más tenemos. En el caso de la 10ª partícula localizada, ahora ya no solo en el plano, aparece XY, Y, ZY en el espacio. Con tal de que todas las n partículas siempre mantengan su misma posición relativa sin importar cómo se orienten los ejes coordenados, la línea de acción del peso resultante siempre actuará a través del centro de gravedad X y Z testadas, ¿sí? Su centro de gravedad del sistema. Entonces la localización de ese punto se va a determinar usando el principio de momentos, como ya lo vimos, aplicado con respecto a cada uno de los ejes, y las ecuaciones son: para el espacio, para una dirección era X nada más, para el plano estas dos, y para el espacio las tres ecuaciones, momentos en las tres respecto de los tres ejes. Y entonces ya estamos hablando de la localización del centro de gravedad. Estas son sus coordenadas, calculadas con estos modelos matemáticos. ¿Sí? Bien, ya hemos llegado entonces al espacio. Bueno, aquí vamos a ver, pues en el caso del cuerpo bidimensional, ahí se nos repite lo que ya vimos. A ver, ¿qué más? Aquí también es el peso desde 1 hasta 2. Ahí está repetida, es lo mismo. ¿Sí? Aquí pues es que tenemos, también es del plano, y es un número infinito.
Y bien, por ejemplo, allá se hablaba de placa, pero por ejemplo aquí vemos que hay que tener en cuenta que el centro de gravedad para una línea no se localiza siempre o exactamente sobre ella. Por ejemplo, aquí observamos que esto es algo delgado, una línea casi curva. Entonces, no necesariamente su coordenada X y su coordenada del centro de gravedad no necesariamente va a quedar sobre el cuerpo, sobre el elemento en este caso. Puede quedar fuera. Ese es el punto, digamos, donde debo apoyar para que esté este cuerpo así como queremos, en el plano. ¿Verdad? Bien, era una nota un poco Profe, adicional. tengo una duda. A ver, adelante. Haz tu pregunta, ¿cuál es? Adelante. Es que no entendí muy bien, o sea, la línea que Ujú. viene en la gráfica se Sí, ve cortada por por X y Y. eso, Entonces, sí. ¿se calcula lo que está adentro de ese cuadro o lo que está afuera? No, lo que está, es decir, está en este cuadro, la línea está dentro de este plano. Ujú. Digamos que, imagínate que esto fuera un elemento que lo vas a poner en el plano horizontal. Agarras el eje X y el eje Y. Bien. Y luego resulta que esta no es recta, sino tiene una forma así como la que estamos viendo. Entonces calculamos su coordenada X, su coordenada Y. ¿Sí? Esto imagínate que lo estamos viendo así como si estuviera vertical, pero en realidad está, digamos, sobre el plano XY, pero horizontal. ¿Sí? Esto, digamos, como podríamos decir, está como acostado, pues, acostada el Ajá. elemento. ¿Sí? Así hay que verlo. Y entonces, en lugar de apoyarlo, por ejemplo, aquí o no, dice el cálculo que lo vas a apoyar aquí. Allí debe de estar el punto de apoyo. Obviamente puede decir, bueno, pero es que, ¿cómo lo agarro? Pues la estructura. Ahí es donde ya viene a lo mejor un elemento que venga aquí adicional, otro tal vez por acá, que me soporte en este elemento, lo meto vuelvo a calcular y a lo mejor me mueve ligeramente este punto, pero hasta que logre que este elemento quede totalmente horizontal, si es así como lo quiero tener o como debe quedar. ¿De acuerdo? No sé si eso era tu duda. Sí, 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 profe. Gracias. Muy bien, perfecto. Vamos a ver aquí. Entonces el centroide dice, el centroide de una línea, el centroide es una idea puramente geométrica dependiendo del estilo o forma del cuerpo. Pues determinar este punto es equivalente a definir su centro geométrico, el cual coincide con el centro de gravedad si la densidad del cuerpo es lo que deseamos hace un rato, si es homogéneo. ¿Qué es ser homogéneo? Que por ejemplo, me voy a regresar a esto. Vamos a poner que aquí le hago un cortecito este alambre. Mido su diámetro. Más para acá hago otro. Y así unas 5 muestras. Y en todas, o mido, sin necesidad de cortar ni nada. Mido aquí unos 5 datos y todos me dicen que el diámetro es el mismo. Geométricamente quiere decir que es homogéneo, porque no es más no tiene ni partes más delgadas ni más gruesas. 2. Si por ejemplo agarro una pequeña muestra, 5 centímetros por ejemplo de aquí, a lo mejor otros 5 de por acá y si se pudiera partir pues unas 4 o 5 muestras de la misma longitud, mismo diámetro y lo llevo y lo peso. Y la báscula dice que los 3 o 4, según las muestras, dice que pesan exactamente igual.
¿Qué me está mostrando allí? Que la densidad, es decir, cómo está repartida la masa sobre este elemento, es de manera homogénea. Eso es lo que debemos entender por este término, lo que acabo de explicar. ¿Sí? Vamos a resaltar qué significa eso. Que desde el punto de vista geométrico es homogéneo y desde el punto de vista de la distribución de su masa es homogéneo. ¿Sí? Si falla una de las dos, entonces ya no lo es. Y entonces los cálculos tienen que ser mucho más rigurosos, más... Bien. Entonces aquí tenemos pues algunos... Por ejemplo, vean ahora esta varilla. Ya no es como la anterior que habíamos visto en esta diapositiva. Ahora resulta que tenemos algo un poquito más rebuscado. Pero bueno, ya tiene referencias. Por ejemplo, este alambre, o sea, ya todo este cuerpo, ya decimos que es una figura compuesta. Tiene rectas, tiene curvas, están en el plano X, Y y Z, de tal manera que en algún punto se tiene que apoyar si fuera, por ejemplo, una estructura. Imaginemos que, no sé, nos dieron a diseñar una estructura como esta. Y tenemos que apoyarla en un punto de tal manera que permanezca así como nos están indicando. Entonces, ese es el centroide que vamos a localizar o calcular mediante las fórmulas que ya vimos. Pues entonces una forma de analizar los primeros momentos en un área o línea es mediante 4 propiedades como son. Si existe, por ejemplo, un eje de simetría, el centroide se ubica sobre este, porque su primer momento estático con relación a dicho eje es igual a 0, es decir, está bien repartido, por ejemplo, respecto a uno de los ejes. O si está repartido con respecto a los 3 ejes, pues va a coincidir el centro geométrico con el centro de gravedad. Eso es lo que deducimos de esta nota. Bien, vamos a ver. Aquí entonces, bueno, como 2 ejes de simetría, el centroide se ubica en una intercepción de estos ejes, si tuviera 2 ejes de simetría. Finalmente, en áreas asimétricas o fronteras irregulares, el centroide se localiza al evaluar la integración de forma numérica. Hasta allí voy a detener esta y nos vamos a aquí nuevamente. Profe, ¿y un centroide en la vida real? O sea, una estructura que podamos nosotros ver, ¿cómo sería? Bien, pues por ejemplo, vemos a veces monumentos. Por ejemplo, aquí en Tuxtla, en el lado poniente, hay un arco. En el cruce ¿Cañahuepa? ajá, sí, por ahí, Ok. sí. Y así muchas estructuras, por ejemplo, por ejemplo, el puente, hay otro donde está que se llama el reloj foral, ahí hay un puente. Y si ustedes observan, que justo en el centro no tiene apoyo, está apoyado nada más en tres puntos y no se cae. ¿Sí? Fue diseñado por un ingeniero que fue eh, este, el primer director de la Facultad de Ingeniería. Desafortunadamente falleció hace no mucho, pero un excelente ingeniero. Y así podemos empezar a buscar otros, muchos ejemplos. Por Un centroide es más ejemplo, como si un va, arco. ajá, por ejemplo, un arco, hay combinación desde líneas, arcos, por ejemplo, triángulos, cualquier forma. Por ejemplo, si se van a Pemex, ahí van a ver una infinidad de tuberías de conducción de diferente tamaño, forma, etcétera, ¿no?
y que tienen que estar soportados por, obviamente, estructuras que el ingeniero civil tiene que diseñar, ¿verdad? Y así, por ejemplo, en las presas, hay las compuertas, por ejemplo, que tienen forma curva. Son placas, pero que tienen a veces forma curva para cerrar y abrir compuertas. En las turbinas, por ejemplo, las que generan energía, también están hechas a base de un número infinito de piezas y tienen que girar de una manera muy, muy rigurosa, porque son masas gigantescas que si entran si no está bien equilibrado su peso y al girar, destruyen toda la cimentación, todo lo que se haya construido. Entonces es cuestión de, por ejemplo, torres y muchas cosas que ustedes van observando ya con la práctica. Bien, vamos a continuar entonces con esta. Bien. Tenemos aquí, estas son las mismas fórmulas, las tres que ya habíamos visto, pero aquí ya está, vamos a llegar a lo que se llama su centro de masa. Es decir, por ejemplo, aquí hablábamos de XY, WI, es peso, XY, WI, etcétera. Son las tres que ya vimos. Pero ahora nos interesa modificar esto. Dice, para estudiar entonces problemas relativos al movimiento de materia bajo la influencia de fuerzas, es decir, en dinámica. Ahí se ve el centro de masa, o momento de inercia de masa es lo que vemos. Es necesario localizar el punto llamado centro de masa. Al encontrar la localización de este punto para un sistema de partículas, se debe considerar el promedio pesado de la masa de cada partícula. Es decir, vamos como, es una sumatoria en realidad. Entonces, de esta manera se formulan las ecuaciones análogas a las que ya habíamos visto, las 5 o 6, excepto que WI se sustituye por MI, es decir, por ejemplo, todos sabemos que W es igual a mg, ¿verdad? Si aquí le pongo M en lugar de W, le pongo mg, y aquí abajo le pongo mg también, quiere decir que G del numerador con G del denominador se volvió la unidad. ¿Y qué me quedó? M. Es lo que aparece aquí. Así de sencillo. Y a esto, como ya es masa, ahora sí, esto ya es lo que se le llama centro de masa. ¿Sí? Pero no significa, como decía al principio, no necesariamente van a coincidir el centroide con el centro de masa, o centro de gravedad con el centro de masa, ¿sí? Sino que son cosas, como decíamos al principio, se vio que eran distintas. Pero ¿cómo se calcula el centro de masa? Así, haciendo nada más esta ligera combinación de decir que W es igual a mg. Bien. Dice, como las partículas tienen peso solamente cuando quedan bajo la acción de una atracción gravitacional, el centro de gravedad depende de la existencia de un campo gravitacional, por su definición. Sin embargo, el centro de masa es independiente de las fuerzas gravitacionales. Ahí está la diferencia. No es independiente, como dice, de fuerzas gravitacionales. Por ejemplo, no tendría significado definir el centro de gravedad de las partículas que representan los planetas del sistema solar, mientras que el centro de masa de este sistema sí es importante. Por ejemplo, pues sabemos que la Tierra y todos los planetas del sistema solar están girando alrededor de un punto que es el que los atrae. ¿Quién? El Sol, ¿verdad? La mayor masa. Entonces los está atrayendo y los hace que giren alrededor de él con sus formas que ya pues hemos visto ya en formas elípticas.
Bien. En un sentido exacto, el centro de gravedad y el centro de masa para un sistema de partículas no coinciden. Esto se debe a que el peso de cada partícula depende de su distancia al centro de la Tierra. Una consecuencia, pues, entonces, de esta ley, es decir, por ejemplo, si agarramos una viga, colocamos las tres cargas, estas, por ejemplo, estamos suponiendo que están paralelas, ¿sí? Así lo estamos suponiendo. Pero la realidad es, esta es la Tierra. La vamos a poner allí. Bueno, y, o sea, lo que tenemos allí en esta figurita, la que redonda, la Tierra. Entonces, en la realidad, sabemos que todos, por ejemplo, no sé, que por ejemplo aquí está México, ¿no? Y todos lo que pesamos nos dirigimos al centro de la Tierra. Los que están por acá en el Polo Norte son atraídos al centro de la Tierra. Y así, para diferentes latitudes. Pero finalmente todos, bien. Sin embargo, aquí en la viga, por ejemplo, de un edificio, de un puente, suponemos que los pesos son paralelos, ¿verdad? Lo cual al 100, o sea, estrictamente no es cierto, por lo que acabo de expresar. Pero vamos a ver si hay alguna nota por allí. No. Bueno, pero la termino. Sin embargo, imagínense el tamaño de esta viga. Supongamos que tuviera 10 metros y lo llevo aquí a la Tierra. Lo miraríamos la viga, si esta fuera el tamaño de la Tierra, no lo miraríamos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que estas dos fuerzas, todo el número, digamos, todo el conjunto de cargas, lo analizamos como si fueran totalmente paralelas. ¿Por qué? Porque ¿cuánto será el error, por ejemplo, entre esta y esta? Esta va a buscar el centro de la Tierra. Esta también. Pero son tan pequeñitas que a lo mejor el error fuera, no sé, 0.2001. ¿Qué es eso? Ese error. Francamente, y como ingenieros tenemos que ser prácticos. ¿Sí? La realidad así es que no son totalmente paralelas. Sin embargo, así las analizamos. ¿Por qué? Porque el error, digamos, el error entre una y otra es prácticamente infinitamente pequeño, que ni siquiera lo puedo medir. ¿Sí? Y por eso así los medimos. Pero si lo llevamos a un macro tamaño, pues sería como verlos así como estas figuras, ¿verdad? Allí sí. Pero como las dimensiones de lo que vamos a diseñar, sí, tendría que ser una viga para poder calcular o modificar eso. A lo mejor esta viga tuviera, no sé, 500 kilómetros, allí sí. El error ya sería, pero difícilmente vamos a construir una viga o un puente de, no sé, 500 kilómetros o más. ¿Para qué? Para que ya fuera notorio aquí ese error. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería que lográramos entender.
que simplificamos los problemas, pero ¿por qué? Porque su error es tan, pero tan pequeñísimo que no se percibe. ¿De acuerdo? Entonces, por eso una viga, una columna, decimos que están totalmente paralelas una de otra. Bien. Seguimos. Vamos a ver. Ahora sí. Ejemplo. Fue lo teórico lo que acabamos de terminar. Localizar el centro de gravedad G de las partículas mostradas en la figura que tenemos aquí, 5,4. La masa de cada partícula está indicada en la figura y la localización de cada partícula se especifica por medio de sus coordenadas X, Y, Z medidas en metros. Okay, bien. Entonces aquí observamos que, por ejemplo, está la partícula, digamos, A, aquí está B, aquí no sé si, aquí algo se tapó tantito, no sé si está como, creo que sí es como fotografía, bueno, pero aquí está la información. Por ejemplo, aquí dice para X, acuérdense que se tenía que encontrar las coordenadas X, Y, Z, ¿por qué? Porque están en el espacio. Estamos hablando de la partícula A, de la partícula B, de la partícula C. ¿Sí? Bien. De tal manera que aquí tenemos datos. Para la partícula A dice que es 1 kilogramo, ¿sí?, de masa. Y está ubicada en las coordenadas 3, menos 2, 0. Es decir, 3 en X, menos 2 en Y, 0 en Z. Allí está. Masa de 1 kilogramo. La partícula B, 2 kilogramos de masa. Coordenadas donde está colocada la partícula es 1, 3 y 1. Es decir, 1 en X, 1 en Y, perdón, 3 en Y, 1 en Z. Ahí está. Y C, en 0,02 y tiene 3 kilogramos. Este es kilogramos, esto que está borrosito. Bueno, al pasar la diapositiva se cubrió. Bueno, pero aquí está su información. 0 en X, 0 en Y, 2 en K. Por eso está en el eje Z. Ahí está C. Ah, bien. ¿Qué se dijo? ¿Qué sumatoria de los XY, de los momentos de XY por, en este caso, como es masa, entonces es coordenada por masa. La coordenada de A es 3, es 1, es lo que está aquí. La coordenada en X de B es 1. Su masa es 2. 1 por 2. Ahí está. La de C. Su coordenada de C en X es 0. Su masa es 3. 0 por 3. Y dice, ahora suma las masas. Esta tiene 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Hacemos operaciones y resulta que la coordenada X del centroide, del centro de masa, es 0.833 de metros. Hacemos lo mismo para Y. Su coordenada en Y del punto A es menos 2. Su masa de A es 1. Coordenada de B es 3, positivo. Su masa es 2. Coordenada de Y, coordenada Y de C es 0. Y su masa 3. Volvemos a sumar. Y 0.66 metros de distancia está la coordenada del centro de masa de las 3 partículas. La coordenada Y. Lo mismo para Z. ¿Qué medida tiene en Z? ¿Qué coordenada? 0. 0 por 1. Para B, 1 por 2.
Para C, 2 por 3. Suma de las masas. Y resulta que está a 1.33 metros la coordenada Z. Ah, bien. Se observan aquí, está G. Allí deberíamos colocar las 3 partículas. Es decir, el equivalente. Aquí debemos apoyar. Aquí está el eje X testada, Y testada, Z testada. Estas 3 coordenadas, cuyos valores son estos. Quiere decir que de acá para acá debo medir punto 833 en el eje X. Punto 667 en el eje Y. Y punto 1.33, 333 de metros. Y eso sería entonces la ubicación. Es decir, vamos a ver si así rapidito, si lo logro. Aquí tenemos otra. Y los 3 ejes coordenados. Ah, bien. Entonces aquí, por ejemplo, hay un valor positivo para X. Si X es este, hay un valor de X allí corto. Luego, hay un valor Y. El que tracé ahorita fue Y. El X es este. Y el Z es este. ¿Sí? Bien. 1 y tantos. Más o menos. Ahí está. Imagino que está. Y entonces lo que vamos a colocar es la suma de las 3 masas. E imaginemos que es esta, la esfera más grande. Las 3, el equivalente es que está aquí. ¿Verdad? Ahí está. Entonces aquí está el sistema coordenado, que es, aquí sería X, Y, Z. Bien, sabemos que todo aquí va a manifestar su peso. Es decir, allí está el peso de todas las partículas. Bueno, vamos a hacer así. Un poquito más. ¿Está? Ahí está. Y este sería el peso total de de las 3 partículas, la sumatoria, que es lo que en este caso sí sería la suma, en este caso sería la suma de la masa total, si queremos usar. Obviamente este es más, pero ya al manifestar aquí sujeto a la gravedad, aquí nada más lo multiplico por la gravedad y me va a dar peso. Bueno, pero es eso. Esta que está aquí es esta. Así debe quedar. Las 3 lo sustituyo por una sola. ¿Qué significa? Lo que significa lo que estábamos explicando hace un ratito, de que es que en este punto voy a colocar un apoyo, vamos a ponerlo así, ¿sí? Vamos a ver, bueno, creo que no me da la... Así, aquí creo. Aquí. Esa es. Ahí está. Ahí debe apoyar esto que está aquí. Todas las masas, sumatoria de masas. Esta es la masa total. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que estamos calculando. ¿Qué valores son? Este estaría así. Este es X. Este sería este. Y 1.33, su altura. Y allí debo apoyar las 3 partículas. La A, la B y la C. Es el equivalente. ¿Okay? Bien. Es por ilustrar, pues,
lo que estamos calculando. Bien, eso fue cálculo, como dice, el centro de masa de un conjunto de partículas. Si tengo 100, pues como que esto ya se hace pesado, ¿no? Hacer 100 operaciones. O si fueran 100 partículas, serían 300 operaciones, ¿no? Y por eso entonces vienen las simplificaciones. Y por ejemplo, veamos. Ahora dice centro de gravedad y centroide de un cuerpo. Por ejemplo, en el caso de un alambre delgado, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues ese mismo alambre, pues en una dirección, pues lo tomamos como algo recto, ¿no? En lugar de una partícula decimos que tomamos una pequeña parte de él que le estamos llamando delta XY. Esta pequeña longitud que ven aquí. Si lo pesamos, va a tener un delta WI porque es pequeñito. Y respecto a una referencia, va a tener un XY curvadita. Aquí lo pueden ver. Ahí está, dibujado. Bien. Para toda la varilla, necesito entonces hacer todas las operaciones que teníamos en el caso de partículas. Pero ahora en lugar de partículas estamos hablando de pequeños elementos de longitud. Por eso lo estamos llamando longitud delta XY, peso de WI, y que está localizada a una X testada, es una XY testada, a partir de un origen, que es el... Y como sabemos que el peso, ¿cómo lo puedo obtener? Sumando las diferenciales de peso. Aquí está indicada, desde igual a 1 hasta n. Bueno, está un poquito pequeñito las... Y esto es entonces, me produce el peso total. De tal manera que aplicando el principio de momentos, tal como lo vimos en las partículas, suma de momentos respecto a un punto, pues es igual a lo que tengo de este lado. De este lado, ¿qué voy a hacer? Dividir el alambre en delta XY, ¿sí? En delta XY, así como está aquí. Y todos ellos van a tener delta WI y su coordenada XY testada de cada uno. Entonces lo divido entre un número n y decimos que está dividido el alambre desde 1 hasta n segmentos. ¿Sí? Eso sería hacerlo la operación por una, así, sumados. Pero ahora el equivalente, así como el conjunto de partículas, ¿a dónde lo voy a colocar? Su centroide de esta, si es homogénea el alambre, va a ser el peso total, que sumar todos los pesos que tengo aquí, que son estos, precisamente esto, ¿sí? El sumar todos los pesos. Y aquí sería el momento que produce cada una de las partículas. Entonces, exactamente es la ecuación que vimos hace un rato, que sumatoria de momentos es igual a X, o sea, distancia, por la sumatoria de todos los pesos. ¿Qué puedo hacer aquí? Despejar X testada, esta que tengo aquí. Es decir, este es el numerador que está aquí. Este es el denominador, que es el que está aquí. Y así calculo, ahora sí, el centro de gravedad de un alambre, ¿sí? De un alambre delgado. O bien, ahorita vamos a ver, o centroide de un cuerpo. Esa sería para una dirección.
tal como lo vimos hace un momento en el caso de... Bien. Pero aquí hay algo que ya vemos, se vislumbra luego. Si se escogen segmentos más y más pequeños de delta XY, ¿hasta qué debe suceder? Hasta que delta XY tiende a cero, es decir, tiende a ser tan pequeñito. Y por lo tanto, la n tiende a infinito. O sea, lo voy a dividir en número infinito de segmentos al alambre. Entonces, las dos sumatorias se vuelven integrales que determinan la localización exacta del centro de gravedad. Es decir, estas sumatorias, en lugar de indicarlas así, ya uso el principio de todo lo que es el cálculo integral y esto ya uso el símbolo de integración. Símbolo de integración. Y eso me permite calcular, como dice, la localización exacta del centro de gravedad del alambre. En este caso, en una dirección, la dirección X. Ese X que calculamos, aquí ya está dibujado, que es donde voy a, aquí esto es G, que es donde voy a apoyar el alambre para mantenerlo en forma horizontal, si es como lo quiero tener. Bien, por consiguiente, el peso total del alambre se puede representar por una fuerza concentrada W. ¿Cómo lo voy a obtener? Es igual a la integral de W. Aquí es nada más W, aquí se pasó. Es sumar, ¿sí? Actuando en una distancia X del origen de coordenadas, como está indicado aquí. ¿Sí? Entonces el peso aquí es nada más derivada de W. No, hay que... De todas maneras lo vamos a ver en los ejercicios. Aquí se me pegó esta W. Porque finalmente esto es suma, ¿verdad? Bien. Si por ejemplo ahora la varilla, así como lo vimos hace el cuerpo, en la figura que vimos hace un rato, ahora si en general la varilla o alambre puede curvarse de tal manera que debe describirse en 3 dimensiones como está indicado aquí ahora. Ahora esa varilla no está solo en el plano, está en el espacio. En este caso, la localización del centro de gravedad se determina usando las fórmulas. Para X, la que acabamos de describir aquí. De aquí salió para X. ¿Qué va a suceder para Y? Lo mismo. Aquí nada más vamos a calcular, en lugar de X, vamos a poner Y testada. Lo demás es lo mismo. Para para Z, aquí vamos a poner nada más Z testada. Y al denominador, lo mismo. Es lo que tenemos aquí. Vean, ¿qué cambió? Esta literal, esta y esta. Y eso me está permitiendo calcular la coordenada, esta, que están dibujadas aquí. Aquí está G, que está fuera del alambre. No sé si vamos a alargarlo más. Vamos a ver si ayuda. Ahí está. Si lo observan, que está fuera del alambre, así como se había dicho. Esta es la coordenada X, esta es la coordenada Y, en este caso, perdón, esta, ya de G, y Z es la que tengo aquí. Esto está diciendo, aquí vas a apoyar este alambre de tal manera que se mantenga en esa posición. Bien. Eso sería hablando de derivada de peso. Vean, aquí aparece derivada de peso, derivada de peso, derivada de peso. ¿Por qué? Porque agarramos segmentos pequeñitos
que decíamos que tenía por acá, bueno, era un delta W que lo convertimos en derivada de W, que es lo que ya estamos usando aquí. ¿Sí? Son las mismas fórmulas, pero ahora ya estamos hablando de cálculo. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos hacer? Simplificar estos problemas. Esto es en general, pero bueno, sabemos que la derivada de W es igual, por ejemplo, en un alambre. Si mido aquí, hago un corte, pues vamos a encontrar algo como, si es totalmente, por ejemplo, redondo, algo así. Esa es su área, su sección, lo que tendríamos allí. Entonces, allí tengo el área. ¿Sí? Bien. Si, por ejemplo, ahora vamos a suponer que es lo siguiente. El mismo alambre, vamos a suponer que es allí. Y generando pues aquí un tramo más o menos así. Otro. Bueno, allí más o menos es así, ¿verdad? Y así podemos, ahora sí que aquí tiene entonces área. ¿Y qué me hace falta para generar volumen? Pues una longitud, ¿verdad? Esta sería su longitud. Entonces sabemos, por ejemplo, área, y esto en lugar de, bueno, aquí le puedo llamar derivada, que es un pequeño tramito. Y si el área es la misma en en todo el alambre, esta es área también, la misma. Área diferencial del W, ¿qué me va a generar? Diferencial de volumen. Ah, bien. Aparte de eso, ahora hago la prueba y veo que la masa es homogénea, es decir, está perfectamente el alambre hecho de un material y está bien homogéneo. Es decir, su densidad, las partículas que componen este alambre están bien distribuidas, que no manifiestan cambio de peso en diferentes partes del alambre. Ah, bien, entonces si es homogénea la densidad, entonces sé que la diferencial de masa, ¿por qué? Porque estoy hablando de diferencial de volumen. Entonces, densidad constante. Volumen es igual a AdL. Aquí está. Estos productos que me van a dar, la diferencial de masa, o sea, cuánto de masa hay dentro de este cuerpo. Ahora, el peso diferencial le llamamos diferencial de W, pero sabemos que G, masa por la gravedad, ¿qué es? Peso. Entonces G por diferencial de masa es diferencial de peso. Pero allá tenemos diferencial de masa que es Rho A diferencial de L. Rho A diferencial de L. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos entonces diferencial de peso. De tal manera que aquí lo que podemos hacer es que X, aquí lo que si hacemos en la integral, sustituimos aquí en lugar de diferencial de peso, ponemos, bueno, sí, diferencial de peso, lo puedo poner aquí en el numerador. Y diferencial de peso en el denominador. ¿Sí? Bien. ¿La gravedad es una constante? Sí. Se dijo que la densidad que sea constante también.
se dijo que la sección, es decir, A es la misma en todo el alambre, que también sea una constante. Quiere decir que este término de derivada de W, pues lo podemos sustituir, ¿sí? Y por eso aquí vean, X testada es igual a X curvadita rho diferencial de L. Ya no estamos integrando con respecto al peso. Estamos integrando con respecto a diferencial de L, que es más sencillo. ¿Por qué? Porque ya depende de la geometría. Y aquí la rho, si aparece dentro del integral, significa que no lo estamos tomando como una constante. Pero sí lo que era volumen, aquí esto ya quedó como de L, ¿sí? Para las tres coordenadas. Esto es lo que estamos en el caso de alambres. Vamos a ver, sí, esas son las ecuaciones que nos quedan. Aquí. Si decimos que ρ es constante, también la podemos sacar aquí y la sacamos de aquí, y al sacarlo de aquí, el numerador y denominador, ¿qué va a pasar? Que nada más nos va a quedar de él en la integral de abajo, y arriba nos quedará, en este caso, z diferencial de L, y diferencial de L, x testada diferencial de L, siempre y cuando digamos que, o encontremos que la densidad es la misma. Entonces se puede simplificar todavía más estas integrales. Entonces vamos a usar para alambres, en lugar de estas, siempre y cuando estemos diciendo que es homogéneo el cuerpo. Si no lo es, tengo que usar estas. ¿Sí? Bien. Vamos rapidito con esto. ¿Y qué va a pasar en este caso para las áreas? Entonces la ecuación anterior también puede usarse para determinar el centro de gravedad de una placa o cascarón que tenga un área total A. Todo esto tiene un área total. Espesor constante T, es decir, todo esto que vemos sombreadito, medimos y es T, y densidad ρ, es decir, cómo está distribuida la masa, como lo podemos ver en esta figura 5.8. En este caso, el volumen elemental es derivada de B. Esta que tengo aquí. Aquí hay una derivada de B. Pero si ya dijimos que agarro una diferencial de área, como está indicado aquí, y encuentro que el espesor de esta placa es T y es constante, entonces esta derivada de W lo puedo calcular como T diferencial de área. Y la diferencial de masa, pues sería ρ, meter la densidad por volumen y me da masa. Y el peso diferencial, pues va a ser igual a G, ρ, T diferencial de área. Después de hacer las sustituciones se tienen las siguientes ecuaciones. Bueno, ¿qué sucedió? Que ya nada más estamos dejando la densidad como una variable. El espesor se dijo que es el mismo en toda la placa, que no cambia, y se simplificó en el numerador y denominador. Y por eso aparece ya, en lugar de peso, nada más diferencial de área, diferencial de área. Igual para Y, igual para Z. Eso sería para una placa o cascarón. Entonces vean un cuerpo que puede estar curvado, así como... Ah, bien. ¿Y dónde está localizado su centro de gravedad? Aquí. Inclusive puede estar fuera del mismo cuerpo. ¿Por qué? Por la forma que tiene. Está curvado, está, digamos, retorcido, pero conservando su espesor y
posiblemente densidad, como si quedó, puede ser que sea variable. Bien, al hacer los cálculos vamos a encontrar que puede quedar fuera del cuerpo también su centro de gravedad. ¿Sí? Eso sería en placas. Cuerpo sólido, más sencillo todavía. Agarramos una diferencial de volumen, sus coordenadas de esa diferencial de volumen, X curvadita, la Y curvadita y Z curvadita. Es decir, para un cuerpo sólido se tiene que el volumen total B y una densidad ρ, como lo indicamos aquí. El elemento de volumen es diferencial de volumen. Y entonces tiene un diferencial de peso que será G ρ diferencial de volumen. De modo que las ecuaciones 5, 10 se convierten en, conservamos aquí la densidad como una variable. ¿Y qué hacemos? Integramos respecto de volumen, las tres coordenadas. Quiere decir entonces que este G, la X que calculamos, que es esta, me está indicando que allí queda su centro de gravedad. Esta Y, aquí me está indicando que va para acá. Y Z, esta, su altura, va y llega hasta aquí. Entonces, aquí estaría, digamos, apoyándose todo este cuerpo, este volumen, en un punto, en su centro de gravedad. ¿Okay? Entonces, estos son los modelos matemáticos que vamos a estar usando. Ya prácticamente tenemos visto todo lo que es qué formularios, qué fórmulas, cómo se obtienen, y estamos preparados para calcular el centro de masa, el centro de gravedad o centroides, según el caso que estemos analizando. Bueno, hoy fue, digamos, entrar a la parte de la base de